el origen de las cosas, ¿no? ¿Cómo fue que Desaparecer por completo nace, se va gestando? Porque creo que hay una labor más o menos desde el 2017 que había un tratamiento de un guión y de repente cae en sus manos para seguirlo tratando, ¿no? ¿Quieres la historia larga o la corta? Sí, La que no, gustes, la que gustes. sí, sí, sí. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí, igual como ya decía Aaron, primera conferencia virtual, entonces algo nuevo aquí para nosotros. Pero sí, con gusto les platico. Digo, la historia es básicamente que este guión, o sea, la primera vez que yo escuché de esta, porque no es un guión original mío, entonces, la primera vez que yo escuché de este proyecto fue, ¿qué será? Hace como unos 8 o 10 años o sea, a voz de Mario Muñoz, que estábamos colaborando en un proyecto nosotros, y él me platicó que iba a dirigir esta película que se llama Desaparecer por completo, sobre un fotógrafo nota roja vamos, que sufría una enfermedad que perdía los sentidos uno por uno, ¿no? Desde que me contó eso, como que me quedé muy intrigado por la premisa, ¿no? Y ya después pasó el tiempo y sí, justo en 2017, Ricardo Aguado, que es el guionista original, él me hizo llegar, o sea, me escribió de la nada y me dijo, oye, me gustaría mandarte unos guiones míos, a ver si alguno de estos te interesa. Y uno de ellos era Desaparece por completo, y justo estábamos por filmar Solteras, y le dije, sí, me interesa la verdad. Cuando lo leí dije, oye, pero ¿qué pasó con Mario, no? Porque pues, tengo una relación con él. Y, no, no, pues Mario ya no la va a dirigir. Así que hablé con Mario, todo, o sea, todo bien, ya como que había dejado este proyecto, y entonces, pues dije, bueno, si ya no la vas a hacer, pues voy, ¿no? Entonces le dije a Ricardo, órale, va, nada más que voy a filmar solteras y pues vamos desarrollando el proyecto en todo este tiempo, ¿no? Harold, bienvenido. Este, Bienvenido, Harold. Sí, perdón por la entonces, tardanza. Hola, hola a no, todos. no te preocupes, no te preocupes. Entonces, a partir de entonces, nosotros aplicamos a Eficine, Pablo y yo, de hecho es nuestra tercera colaboración, nos conocimos en Tiempos Felices, Pablo era productor en línea de esa película y ya después hicimos Solteras y ahora esta. Este, y entonces empezamos a trabajar en el guión desde entonces, ¿no? Desde el 2017 a la par que estábamos haciendo Solteras, Ricardo y yo como que teníamos sesiones de trabajo y platicamos y demás, y ya después fue ¿qué será? Por ahí de 2019, que entonces ya él me entregó a mí el guión y entonces ya lo trabajé yo por mi cuenta y entonces luego se lo mandaba de regreso y entonces le hacía los cambios y me lo mandaba y así estuvimos como pimponeando hasta el rodaje. Pero realmente la película Ricardo la empieza a escribir desde el 2000, o sea, yo creo que desde el 2004, ¿no? Tiene ya 20 años trabajando en este proyecto. Este, y todo surge porque él tenía una conocida que vivía en Catemaco, bueno, cerca de Catemaco, y entonces como que tenía muchas historias de brujería como que había escuchado de gente cercana y demás, y de ahí surge como la idea de hacer una película de brujería, que al principio no se trataba tanto de brujería, era como más bien como el efecto de, ¿no? Y ya después en las diferentes versiones que han habido, que sí, justo la que a mí me llegó tenía, o sea, era bastante diferente, o sea, aquí podrá atestiguar Harold y Pablo, y después, ajá, al final era completamente distinto. Sí, más o menos esa es la historia. Claro, y Pablo, como menciona el buen Luis Javier, de alguna forma ya tienes tiempo colaborando con él. ¿Cómo fue también cambiar de digamos, tono de comedia que habían manejado anteriormente un poco hacia el terror, ¿no? Que de alguna forma creo que sí está un poco vinculado el terror con la comedia, pero ¿cómo fue justamente esta transición y qué te llamó la atención de contar también un relato como Desaparecer por completo? Sí, lamentablemente ya son tres colaboraciones, digo, afortunadamente. Y pues bueno, o sea, desde que conocí a Luis Javier y platicamos de nuestros gustos en el cine, ¿no? Siempre nos vinculó el género, ¿no? El terror en específico, y era algo que habíamos estado buscando. Efectivamente, hay un tratamiento similar en algunos de los códigos de la comedia y del género, ¿no? Y estuvimos explorando por un buen rato, ¿no? Buscar
qué historia queríamos hacer, si digamos el guión, encontramos este guión que lleva en nuestras manos, lo trabajamos mucho. Y es una gran experiencia, ¿no? Hacer una película con Harold, con Tete, con Luis Javier, ¿no? Tener la oportunidad de explorar y también de proponer, ¿no? Que ya la habrán visto todos los que están por acá. Y pues bueno, propuestas arriesgadas, ¿no? También buscando tener una voz, también en este género que es tan amplio y que tiene tantos seguidores, ¿no? Y pues bueno, estamos muy contentos con el resultado. Perfecto. Y ahora, bueno, paso a darte otra vez, ahora sí, oficialmente la bienvenida, Harold. Gracias por estar aquí con nosotros y unirte a este gran panel. Y pues justamente ahora voy contigo, ¿no? Y también con Tete, que son los protagonistas de este relato. ¿Cómo fue para ti el trabajar en este personaje, Santiago, que camina por lados muy, muy oscuros, muy, hasta diríamos un tanto jodidos aquí, ¿no? En cuanto a su labor periodística, como también como su personaje, ¿no? Y cómo fue también la relación con Tete, porque a final de cuentas esa relación que tiene con ella es lo que empieza a detonar pues toda la locura que sucede en Desaparecer, ¿no? Yo diría que primero hablar a Tete porque ella sí llegó a tiempo, que nos comentara cómo había visto ella la relación que tenemos en pantalla, que hacen una mancuerna bastante importante para detonar y para mostrar las personalidades de cada uno de ellos. Creo que la figura del personaje de Tete ayuda mucho a mostrar al mío y eso es como súper importante y se logra gracias a que Tete es una chingona actriz. No te hagas, Harold, ¿eh? Quiero saber qué es lo que piensas realmente de nuestra relación en set. Pues gracias, Harold. Eh, pues Marcela, que es el personaje que yo hago, es una enfermera muy sensible y empática para con sus pacientes. Se dedica totalmente noche tras noche a la salud, a cuidar a sus enfermos, a mejorar, digámoslo así, la calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, por otra parte está su esposo Santiago, que se desenvuelve en un mundo totalmente distinto, en un mundo laboral más denso y más perturbador, digámoslo así, ya que, bueno, aunque él tiene ciertas ambiciones artísticas, finalmente fotografía noche tras noche la muerte y la tragedia, ¿no? Para una nota roja que ni siquiera lo valora como debería de valorarlo según desde el punto de vista de Marcela, ¿no? Y bueno, siento que hasta cierto punto ellos son un contraste importante en la película, ¿no? Porque ella noche tras noche va en busca de la vida, ¿no? De la esperanza. Y finalmente Santiago va en búsqueda noche tras noche de la muerte. Y me parece que ese contrapunto es súper importante y detonante. Es uno de los puntos detonantes. Ella para nada no duda del talento de su esposo, ¿no? De Santiago, ella quiere apoyarlo, pero sin embargo sí cree que debe cambiar el rumbo o debe de cambiar el lugar de trabajo para poder lograrlo. Bueno, por otro lado está su relación importante, que ellos están pasando por un bache y están intentando salvar su relación que se ha ido, bueno, descuidando por la naturaleza de sus absorbentes trabajos, ¿no? Casi no se ven de entrada. Ella quiere dar un paso importante y trascendente en esta relación, pero no se encuentra, no, más bien no se imagina con la reacción que podría tener Santiago ante este suceso. Entonces esto destapa un conflicto, destapa las verdaderas necesidades y visiones diferentes que tiene cada uno acerca pues de una vida futura en pareja. Están justamente desentrañando todo este conflicto en matrimonio, en pareja y en futuro, cuando a Santiago le pasa lo que le pasa, que es que va a una escena del crimen y entonces toda su vida se empieza a transformar, sus sentidos empiezan a desaparecer y él está en este conflicto, eh, pero Marcela no lo sabe. Entonces lo único que ella ve es que él está reaccionando totalmente distinto, que está mostrando síntomas como de una enfermedad que no comprende, pero que quiere ayudarlo y no sabe cómo, porque tampoco es que tenga tanta información por parte de Santiago, ¿no? Está un poco, de hecho, siente que la mantiene hasta cierto punto en distancia. Ella para nada piensa que se trata de alguna maldición sobrenatural, ¿no? Incluso llega a pensar en la posibilidad de que él mismo esté creando esta enfermedad psicológica
como para huir de los problemas que tiene, ¿no? Para tomar las decisiones importantes que debe tomar en su vida. Entonces ella cree que finalmente ella lo puede ayudar de la forma en que ella sabe ayudarlo, que es de la forma médica, de la forma clínica, pero pues no hay tampoco un acceso tan abierto para que ella lo pueda hacer. Y en ese intento, está en ese camino, cuando ella ni siquiera se da cuenta que tanto su vida como sus sueños y su vida futura también están en peligro, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos como lo que creo que es de lo que juega Marcela, el plano, y me parece que en varios momentos hizo un contrapunto y que habla finalmente de que las relaciones siempre son importantes, siempre nos detonan, siempre debe haber alguien importante por el cual tenemos que luchar, queremos seguir viviendo, tenemos que esforzarnos, ¿no? Queremos crecer. Y en este caso, creo que tanto Marcela quiere en su vida una familia, quiere tener esta trascendencia, como Santiago también se está replanteando, no quiere perderla, pero no quiere al mismo tiempo dar ese paso importante y al mismo tiempo todo lo que le está pasando. Entonces, todas son cosas que pesan, que le pasan, que lo motivan a dar el siguiente paso. Y en cuanto a nuestra relación, Harold y yo, creo que no tengo más que decir que pues fue padrísimo, fue muy, Harold como compañero es súper generoso, súper amoroso, respetuoso y no hubo para nada en ningún momento ningún problema, todo lo contrario, siempre fue muy gozoso compartir cada escena con él, muy divertido. Lo mismo. No, bueno, pues yo quisiera remontarme un poquito más atrás cuando llego a la película. Estos dos señores que están allí desapareciendo de vez en cuando, Pablo, allí en la imagen, cuando llego al casting con el maestro Alejandro Reza y que me invita a entrarle a esto y me manda el guión y todo y los conozco en el casting, pues desde ahí empecé a más o menos ver como para dónde iban estas dos cabezas de producción, dirección. Creo que es bien importante la mancuerna que hacen y creo que el resultado de la película, de lo cual también estoy muy contento, se ha dado a través de un proceso que si no fuera por el apoyo que tienen mutuamente, se llegaría difícilmente, ¿no? Creo que a veces es la presión que tienen los directores para hacer sus películas en tiempos. Se tiende a ser demasiado estructurado de plataformas y otras cosas y creo que yo he visto, porque me ha tocado ver el proceso, es ahí a todo un equipo que está cobijando al direct y que creo que es bien, bien importante y creo que yo he visto esos cambios y los he visto muy claramente, por ejemplo, con Otaola al final o el Homie haciendo el sonido, todo esto que ha sido como este proceso bastante, bastante chingón. Y bueno, Santiago pues es un periodista de nota roja, como ya saben, fotógrafo, ¿no? Y pues él realmente yo siempre yo lo vislumbré como un tipo bastante ególatra, egoísta, que vive metido en su mundo. Tal vez no necesariamente esa es la visión total, pero para mí creando el personaje sí era muy importante tener como esta parte en contraste muy bien con lo que dice con Tete, ¿no? O sea, de ella por otro lado es súper amorosa, ella ayuda a los demás y mi personaje no, mi personaje nada más va por el bien propio. Y creo que eso en una cosa ética, moral, nos conlleva al público a hacernos muchas preguntas de este personaje, ¿no? Realmente lo que hace es bueno o malo, realmente se merece el castigo que recibe, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a la par, pues yo siempre me preguntaba, qué tan realmente le había demostrado el cariño que tenía al personaje de Tete, ¿no? O sea, porque había momentos donde yo decía, no, pues realmente, pues nada más están allí pasando el tiempo hasta que siente que la puede perder, es entonces donde siente que tiene que jalar un poquito las riendas del camino. También hay una relación muy, muy, muy buena, digamos, como contraste dentro de mi personaje con Gonzalito, que es este zombie, el que hace el personaje de zombie que fue para mí también muy importante. Y en toda esta película, que es un thriller, donde yo veo muchos retos haciéndolo en una película de terror también, pues creo que
que cumple con todos los requisitos de una muy buena película y yo me siento muy orgulloso de ser partícipe de esta película. El otro día me preguntaban, como de el número en el que ponía esta película en mi top, ¿no? Personal, y la neta no sé, pero está en las primeras porque creo que el riesgo que hubo, tanto de dirección para acá como de mí hacia la película, pues es bastante alto, ¿no? Y eso creo que fue un reto muy importante para mí, donde pues, me dejó desgastadísimo. Yo cuando terminé la película me costó muchísimo sacarme no solamente el personaje, no, sino el mood en el que estaba, que es una cosa bastante down, ¿no? Bastante densa, bastante complicada, y me costó bastante. O sea, de hecho yo tenía un vuelo, y al otro día tenía muchas actividades y me levanté muy tarde, bueno, me metí hasta ahí. Bueno, y creo que, ¿qué más pues debo decir? Hay una cosa que siempre, que he escuchado muy repetidas veces, para mí más allá de que sean directores de comedia o de otra cosa, pues yo creo que yo vi en Tiempos Felices, vi una buena película y vi un buen trabajo y eso fue para mí lo más importante, ¿no? Y creo que eso es lo que, la razón, también una razón muy importante por la cual entré a este rodeo. Claro, y bueno, también ahora que me gustaría preguntarle a todo el panel, creo que hay un par de factores muy interesantes que son prácticamente las guías de este relato de desaparecer por completo. Uno de ellos obviamente es la nota roja, ¿no? La cuestión de la fotografía, de esta, que de hecho es un periodismo que se sigue haciendo mucho y sigue siendo muy comprado, muy explotado de alguna forma, ¿no? Y que de alguna forma también visualmente me remontó un poco a los trabajos de Enrique Metínides, perdón, que creo que visualmente es una gran referencia, ¿no? Pero cuéntenme ustedes qué opinan de esta cuestión de la nota roja y sobre todo implementada a un relato como desaparecer por completo, sobre todo en una sociedad que parece vivir del morbo de esa labor. Pues sí, digo, lo de la nota roja, o sea, debo confesar que yo antes de empezar a trabajar en el proyecto, o sea, desconocía mucho como del culto que hay, ¿no? Obviamente, por supuesto que he visto los periódicos en los puestos de revista, de periódicos, demás, o sea, sí, sí he visto las fotos, sí, sí, o sea, sí los conozco y sí los conocía, desde luego, ¿no? Pero no era como que estuviera metido o clavado en el tema, ¿no? No fue hasta que empecé con esta peli que empecé a investigar más y a ver bastantes reportajes y documentales y ver fotos de distintos fotógrafos, entre ellos, por supuesto, eh, te digo, Metínides, y, y hay dos homenajes en la película eh, a sus fotos, ¿no? O sea, dos referencias. Para quien sepa, pues ahí están, y quien no sepa, pues también la historia funciona sin ello, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero es como, no puedes hablar de la nota roja y no tener la referencia de él como periodista siendo como o sea, el gran artista y representante de la nota roja en México, ¿no? Y digo, también está norteamericano, Luigi, que a su vez también era como, bueno, él fue la inspiración en la de Nightcrawler, que es la de Jake Gyllenhaal, ¿no? Entonces, pues sí, como que de ahí hicimos una investigación bastante exhaustiva de fotos y para crear un poquito o desarrollar el mundo en el que se desarrolla nuestro personaje. Y de hecho, Ricardo, en algún momento de que él estuvo, previo a que yo lo conociera, él sí se fue una noche a dar el rol con unos fotógrafos de nota roja justo para investigar ese tema. Adelante, Harold. No, para mí fue muy importante Metínides porque, bueno, de principio yo tenía ya un libro que ya es bien difícil de conseguir y todo el rodaje lo tuve al lado de la cama para regresar a esas fotos. Y yo creo que yo contacté directamente con este fotógrafo en la medida que mi personaje tenía aspiraciones artísticas y eso creo que cualquiera lo puede ver en las fotos de Metínides. Y creo que para mí fue muy importante. Yo también estuve buscando mucho referencias,
A mí sí me tocaba que cada que iba a comprar el periódico en el pasado, pues con lo primero que te confrontabas era con todas esas columnas de nota roja. Y también aquí hace poquito que también me metí como, por ejemplo, buscando fotoperiodismo, digamos, corresponsales de guerras, pues ahí llegué con alguno que digamos, discutiendo la necesidad de la foto en las guerras y la foto, de nota roja como una cosa necesaria, ¿no? O sea, como siempre hay esta cosa, si nada más es el morbo, evidentemente el venderlo, pues puede ser morbo, pero por otro lado es una cosa necesaria de mostrar esta parte de nuestra sociedad que de repente se esconde, ¿no? Digamos, digo, a nadie le gustaría que le tomaran una foto en una mala situación, pero digamos, como referencias, uno viendo las películas, las fotos de Metinides, pues puede ver nuestra sociedad a través de sus fotos y eso creo que es bien importante. Entonces esa figura para mí a nivel artístico pues era muy importante en la línea del personaje tratando de lograr tener su exposición, ¿no? Claro. Y creo que la otra parte que es fundamental en este relato, sin entrar tan a detalle y sin spoilers, aunque digo ya todos los que están aquí ya la vieron, pero creo que el otro peso es justamente el juego de los sentidos, la importancia de los sentidos para el ser humano. Creo que esa es una clave interesante y lo que va sucediendo con Santiago, pues realmente es lo que nos da más miedo, lo que nos da más terror, ¿no? Cuéntenme un poco qué opinan de la importancia de los sentidos y sobre la pérdida de los mismos, qué sentirían, qué angustia sentirían de entrar en esta cuestión en la que Santiago de alguna manera pues padece, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Esta, pues que esa pregunta es justo la razón por la cual me, o sea, me aventé a hacer la película. O sea, fue como, o sea, automáticamente yo de pronto en estas paranoias que uno tiene de hipocondríaco, que no soy, pero vamos, como que sí es una cosa que siempre me ha obsesionado, es justo los sentidos, ¿no? Y cómo sería vivir sin ellos. O sea, yo, por ejemplo, que hago cine, y digo, y a lo mejor es algo superficial, pero ya que hago cine, como que, puta, o sea, si no escucho y no veo, ¿cómo podría seguir haciendo cine, ¿no? Y obviamente está esta película de Woody Allen, que se llama Hollywood Ending, donde el director se queda ciego y entonces empieza a dirigir la película estando ciego, ¿no? Y luego está la de Sound of Metal, ¿no? El personaje que es músico y se queda sordo, ¿no? Entonces, como estos elementos que tienen estas películas y como en mi vida diaria, pero es también eso, o sea, la comida, o sea, no la podrías disfrutar nunca más, y bueno, ese es como, te digo, desde el punto de vista superficial, pero hay, o sea, si perdieras los cinco sentidos, dirías completamente, o sea, no funcionar. Entonces, sí es como un miedo ahí tremendo. Sería completamente una muerte vegetal, ¿no? Ujú. Es estar en vegetal todo el tiempo y, no sé, yo sí me ponía a pensar mucho eh, qué cosa estaría sintiendo Santiago, qué desesperación podríamos estar sintiendo, porque pues naces y lo que aprendes es justo eso, ¿no? Hablar, a escuchar, a ver, a convivir, a sentir, a degustar, ¿no? Y finalmente si todo eso en un corto tiempo se va, en una semana se va yendo, pues es prácticamente como si estuvieras muriendo, ¿no? Él está muriendo, su vida está cambiando radicalmente y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué decisión tomaría? ¿No? Yo la verdad preferiría morir. O sea, morir que estar viendo, viviendo sin vivir sería espantoso. Harold, Sí, creo que está súper, o sea, creo que justamente el planteamiento de qué es la vida partiría de eso, o sea, a partir de las sensaciones no tiene la posibilidad de disfrute. ¿Qué es, no? Digo, evidentemente no siendo estoicos ni nada por el estilo, pero las decisiones que tomas tú en la vida, pues corresponden también muchas veces a la búsqueda del placer, digamos, ¿no? Y en ese sentido, creo que este personaje, o sea, al ir pasando por todas estas cosas,
pues lo vemos ir degradándose, que también corporalmente, no solamente mental, ¿no? Para mí las referencias a eso, pues fueron lecturas de Oliver Sacks y fueron también, documentales y por ahí, encontré el vocalista de Nexés cuando pierde el gusto y que pues entra incluso en una cuestión de depresión muy importante. Todo eso pues fueron herramientas que me ayudaron mucho a tratar de entender hacia dónde podría guiar el personaje una vez entrando en esta pérdida de sentidos, ¿no? Pero aquí también entra una cosa que creo que a través del lenguaje cinematográfico nos podemos ayudar mucho, lo pueden ver en la película, pero hay una parte que a mí siempre me costó trabajo entender y que estuvimos platicando mucho con LJ acerca de cómo íbamos a hacerle con el tacto, ¿no? Porque aparentemente para nosotros, pues podría ser muy fácil percibir que pierdes el tacto, pero cómo lo mostramos, a qué niveles, y ahí pues entramos en una plática muy interesante en dónde poner dónde empezar a perder el tacto, distintos niveles de todo eso, para que al final hubiera oportunidades de diferentes formas de poner la película al final, ¿no? Pero a mí el sentido del tacto me generó mucho conflicto y muchas preguntas cuando lo estábamos haciendo. Los otros creo que en algunas partes habría que hacer menos de mi parte, pero el tacto sí me puso a cuestionarme mucho, ¿no? O sea, de qué es realmente. Además, añadirle otra cosa más importante que tiene que ver con la película, que ya es el fotoperiodismo, la pérdida de sentidos y la maldición. Entonces, además, sumarle que viene a partir de una cosa en la que el personaje no cree, pues era súper, súper complejo, ¿no? No sé. Claro, y justamente qué bueno que tocas también la parte de la maldición, Harold. Esta va a ser la última antes de darle voz a mis compañeros de prensa que también están aquí en la conferencia. Pero creo que justamente esta maldición o esta cuestión que enfrenta Santiago, me gusta mucho cómo se captura de alguna forma esta cuestión del horror folclórico mexicano, ¿no? Que nos tenemos que alejar por fin, de algunos clichés del género, ¿no? Que de alguna forma permean muchas cinematografías, pero que creo que aquí está muy bien marcado, que es algo muy mexicano, muy, muy local, una perspectiva diferente de la brujería de alguna forma, ¿no? Cuéntenme un poco de eso, Luis Javier, Pablo, Harold, Tete. A ver, que empiece Tete, porque Tete, justo cuando vino a hacer el casting, dijo, yo no creo en nada de eso, yo me clavé en el drama, entonces, que nos... No, es mentira, yo sí creo mucho en eso. Sí, pues yo soy de Veracruz, entonces por supuesto que nací en un pueblito, crecí en un pueblito en donde nos hacíamos limpias con huevo, ¿no? Para estar mejor si nos sentíamos mal. Mi abuelita me pasaba las hierbas y demás. Claro que creo en eso. Más bien llegó un punto en el que yo decidí alejarme porque así, tal cual Marcela, porque sí creo que es un mundo que no me gusta abrir puertas, ¿no? Porque sí creo en él y entonces mejor lo respeto y yo vivo mi mundo como me gusta. Pero cuando fue muy chistoso porque cuando fui a hacer casting y supe que se trataba de una película de terror y de este tipo de cosas, pues ya me dio un poquito de miedo, sí lo pensé la verdad 2 veces, es la primera vez que hago algo así, pero la verdad es que fue súper divertido. Ahora, claro, divertida la ficción, divertido hacerlo, ¿no? Estar en esa situación, la verdad es que sí me parece algo que nos determina como cultura mexicana, que sí lo tenemos súper insertado, que sí hay mucha gente como Santiago, incluso como Marcela, que no creen, pero hay mucha otra, no sé si es la mayoría, que sí lo creemos, que sí existe, que sí lo practican, y que por supuesto que me parece que hay cierto morbo tanto en la nota roja como también cierto morbo en estas cuestiones de la brujería, ¿no? En esta cuestión de la magia, de lo sobrenatural. Eh, pero la verdad es que fue muy divertido hacerlo también, o sea, meterme así, quizá ya un poquito más que mi personaje, que pues le pasaran más cosas, hacer lo que hizo Harold, la verdad es que meterse como a ese mundo de mucha oscuridad y demás, claro, por eso lo estoy escuchando ahorita y dice, me costó salir de ahí, claro que cuesta, ¿no? Pues te vas cargando de una energía
muy oscura que finalmente tienes que después que ir sacando. Pero a mí me parece también que Desaparecer por completo captura de una forma muy interesante toda esta energía de brujería mexicana. Y además la pone justo en el otro punto, que es la nota roja, que es el morbo, que es el amarillismo, que también determina a nuestro país. Entonces, juntos me parece que hacen un dueto bastante interesante en la película. Sí, justo, como dice Tete, estos dos, elementos, aspectos, o sea, son representativos de México. O sea, más allá de si, no, o sea, cuánta gente cree y cuánta gente no cree, son cosas que ahí están, ¿no? Y que vienen desde nuestros antepasados, ¿no? Está este libro que justo leí mientras investigaba el tema, que se llama Los Brujos del Poder, que ahí te va contando, o Los Brujos en el Poder, Los Brujos del Poder, que te va contando justo, es un poco de la historia de la brujería a través de la política, ¿no? Entonces está muy interesante porque te cuenta como cosas muy específicas. Ya digo, ya uno decide si cree o no, pero yo personalmente por supuesto que creo en todos estos temas de la energía y de la sugestión y demás, ¿no? De hecho, cuando estábamos haciendo bueno, cuando estábamos contratando al equipo o buscando a la gente adecuada, pues fue muy interesante porque la mayoría de los con los que platicaba previo a que entraran al proyecto, como que tenían una experiencia con brujería, ¿no? Entonces era como, ah, no, ya a mí me pasó tal, tal, tal y tal y tal, ¿no? O solo creo que uno o dos dijeron, no, yo, que eso, no, que son esas tonterías, por supuesto que no creo, ¿no? Que además en la película, justo era lo opuesto. Pero sí, durante mucho tiempo varias personas decían, oigan, deberíamos ir a hacernos una limpia previo a empezar la filmación y yo traigo, y bueno, claramente todos, bueno, no todos, pero muchos decían, yo traigo a mi brujo, yo traigo a mi otro brujo, ¿no? O sea, como que cada quien tenía uno particular y eso es como muy, muy interesante, ¿no? Y muy intrigante. Y digo, y durante el proceso como tal de la película, que al final no lo hicimos, ¿eh? Al final ya ni nos dio tiempo, entramos en las prisas del rodaje y es como, bueno, ya sí, no pasa nada, vamos a filmar. Pero una de las cosas que sí, no nos pasó nada sobrenatural realmente, pero una de las cosas que sí fue así como de, ay, güey, fue que estábamos buscando para una escena, estábamos buscando una locación y esta locación fue en el Ajusco, ¿no? Estábamos haciendo el scouting. Y cuando fuimos a hacer, y de hecho esto ni siquiera fue durante el rodaje, sino que fue después del rodaje que regresamos a filmar una escena, que llegamos a la Jusco y como que nos adentramos en el bosque y empezamos a buscar como espacios para esta escena y encontramos una serie de objetos y elementos, o sea, claramente de brujería, ¿no? O sea, una bolsa así negra de basura llena como de botellas, con papelitos adentro y como todos estos trabajos, por así decirlo, o, no sé, ropa interior ahí como quemada y zapatos quemados y no sé, o sea, sí, enterrados ahí y huesos. No, 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 una cosa tremenda que sí fue así de, híjole, vamos a filmar aquí. Y pues bueno, sí, al final filmamos ahí. Pero sí, sí nos sacó de onda, o sea, sí estuvo un poquito, eh, pues de miedo, honestamente. ¿Vas, Pablo? Bueno, no, que yo creo que independientemente de las creencias de cada persona, cuando vivimos en una sociedad, terminamos, por ejemplo, en México, terminamos teniendo algo que ver con el catolicismo, algo que ver con estas creencias de energías, de espíritus, de la relación con la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que también de repente, aunque uno no crea, si está metido en una situación, digamos, que te ponen una gallina muerta en la entrada de tu puerta, pues si aunque no creas, algo pasa en ti, algo te hace como reaccionar y creo que es un poquito lo que le pasa a mi personaje, ¿no? Independientemente de todo, pues yo hasta cuando ahí sale, ya le van contando más de la maldición, pues él sigue dudando, pero hay algo que ya lo hace conectar con que eso le está sucediendo de verdad. Y también decir que una de las cosas también importantes que a mí me puso a trabajar es independientemente de mis creencias,
yo lo que andaba trabajando es el miedo. Yo lo que quería era realmente sentir miedo ante esas posibles circunstancias. De principio un miedo a perder los sentidos, pero en otro sentido también perderlo a partir de una maldición y a partir de que un demonio, que eso también me remite mucho, digamos, al manga japonés, como de que un demonio es el que castiga a un demonio, ¿no? Que me gustó muchísimo desde que lo leí la primera vez. Me pareció súper importante. Y por último, a mí no me pasó una cosa de miedo, digamos, ante esas circunstancias, pero sí, ahorita que hablaba Luis Javier por ejemplo, el hipocondria y todo esto, yo me acuerdo que en la escena, en mi casa, en la casa del personaje, pues desde el día uno yo decía, huele a gas. Y nadie me creía y todos me decían que no. Y al final de una semana, después de una semana de estar filmando ahí, yo mismo fui ya sabes, ¿cómo se llama? Con el jabón para lavar los trastes y le puse allá el tubo del gas y sí estaba saliendo gas. Pero esta psicosis que me metió a mí, creo que me ayudó mucho también a pasarla al personaje, porque pues sí, de repente era, cabrón, ya, o sea, ya se me fueron las cabras o algo está pasando o de plano, no sé, algo me hizo dudar muchísimo de mí acerca de que olía a gas o no, y eso fue como bien interesante porque lo pude jalar para el personaje de alguna manera. Claro. Bueno, vamos a pasar con algunas de las preguntas de nuestros compañeros de prensa que están aquí presentes en la conferencia. Y pues vamos a seguir un poquito con ese tenor del terror, ya que estamos hablando de los rituales, de la brujería, toda esta cuestión. Y tenemos una pregunta para justamente Harold, ahorita que mencionabas un poco del miedo que tratabas de mostrar. Esta es de Rodrigo Ayala. Te preguntan, Harold, ¿cuál crees que es el verdadero error de tu personaje? ¿Perder de manera paulatina a su esposa? ¿Perder poco a poco la oportunidad de triunfar en su trabajo? ¿Perder sus sentidos? ¿O vivir una experiencia sobrenatural relacionada a la brujería? Yo creo que el verdadero rol son todos juntos, o sea, yo lo hablaba mucho con Luis Javier, que mi personaje le pasaba muchísimo y todo el tiempo, ¿no? Y yo tenía temor de que se me pasaran ahí a mí las modulaciones, digamos, de eso, pero creo que tiene distinto nivel de importancia cada una de las cosas en lo que va pasando en la película, ¿no? Al principio lo más importante es su trabajo, evidentemente, y lo vemos dejando de lado a la familia, dejando de lado a todo. Después va cambiando y es más importante primero su salud, luego su esposa, luego pues también yo creo que el horror más grande, tanto dentro de la escena como para mí, pues fue cuando hay una escena ahí muy fuerte con el perrito que pues, ha sido de las escenas más fuertes que me ha tocado y que sí, realmente me han provocado horror interno, porque, pues, por muchas razones, pero esa escena para mí es el horror absoluto y lo registró Luisja. Pues no sé, cuando veo la película todavía me hace cosillas dentro, ¿no? Entonces, creo que para mí ese fue el horror más fuerte de toda la película, a la par de todos los demás, como es la pérdida de sentidos o también, pero también creo que a través del horror también él encuentra una cierta y reivindicación digamos, con lo que intenta, por lo menos, en la última parte de la película, para no decir mucho. Sí, para no spoilear. Sí. Bueno, esta es para Tete Espinosa, de Marisa Garza. Dicen felicidades por el protagónico de esta importante película y te preguntan si hiciste algún tipo de ritual de protección para enfrentar estos temas de brujería y además para el resto del panel si vivieron justamente lo del momento paranormal, que ya ahorita Luis Javier y Harold dijeron algo, pero parece que si alguien que más quiere agregarle, adelante. Yo no hice. Y yo no lo hice porque también me calmó mucho que desde el inicio Luis Hart me dijo, tu personaje es el que juega de una forma realista, es decir, a tu personaje no le pasan las cosas sobrenaturales, no vamos a tener como esta energía no la vamos a manejar porque tu personaje en realidad es, dentro de toda la historia, dentro de toda la película, es quien juega de forma más real, ¿no? Más realista. Entonces dije, bueno, pues entonces no voy a entrar en esas energías, me parece perfecto. Sí hubo por ahí dos, tres que finalmente sí terminamos haciendo, pero que en realidad creo que no hice ningún ritual tal cual, pero sí
hice lo que hago siempre que voy a ver una película de terror. Las veo muy poco, la verdad, ya las empecé a ver más, pero cada vez que voy a ver una película de terror me programo mentalmente a decirle a mi mente, es una película, es ficción, es este espacio, y cuando termine este espacio es algo que tengo que cerrar, ¿no? Y que mi vida está afuera, no está aquí. Entonces creo que fue lo mismo, me programé un poquito nada más como a vibrar en una energía de diversión, en una energía de jugar a, como cuando juegas, cuando eres niño y juegas a que eres zombie, ¿no? O a que estás, no sé, a que eres un monstruo, a que eres exactamente igual. Obviamente, pues nosotros jugamos de forma más profesional, pero pero sí, o sea, no, más bien fue como un chip insertado, no había tiempo tampoco, como dice Luisja, de hacer ningún ritual, pero todo salió perfecto, no hubo necesidad. Perfecto. ¿De alguna anécdota sobrenatural? Nada, ¿verdad? No pasó nada, no hubo sustos, no hubo jalones de patas, nada, nada. Creo que no, bueno, a mí no me tocó. Y gracias, Marisa, muchas gracias por la felicitación. Perfecto. Esta yo creo que es para Luis Javier. Yo creo que también un poco para Pablo. Y quieren saber el compañero Carlos Ramón Morales, si nos pueden contar de las decisiones acerca del diseño de sonido y fotografía que tomaron para simular la pérdida de los sentidos, que creo que también es una parte clave para este relato de desaparecer por completo. Pues desde que leí el guión, justo una de las cosas que le dije a Ricardo en su momento y a Pablo también, por supuesto, fue que quería hacer una peli sensorial, ¿no? O sea, bueno, que era mi intención tratar de hacer una peli sensorial y esto fue previo a Sound of Metal también, ¿no? Y entonces como que dije, no, es que cuando le empiezan a pasar estas cosas, digo, no quiero spoilerar, obviamente, para quien no la haya visto que pueda leer esto, pero cuando empecé a pasar ciertas cosas, dije, hay que jugar con el diseño de sonido, ¿no? Para esto, como o sea, siempre quise contar la película a través de los ojos de Santiago, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos meter a la mente de Santiago con una cámara? Pues bueno, bueno, cuando empieza con los primeros, ¿no? Con el tacto y el olfato, es bueno, estemos ahí con él, con planos cerrados y ¿no? Inserts de las cosas y demás, y con la actuación, ¿no? Reforzarlo un poquito con la actuación de Harold, y luego ya con el lenguaje cinematográfico, pues ya jugar un poco más justo con el sonido y con la imagen también, ¿no? Hacia el final, como, ¿no? Tratar como o sea, el cuadro es una cosa casi imperceptible, pero se va cerrando poquito a poquito, el color se va desaturando, y cosas así, ¿no? Como que quería yo, te digo, tratar de meter al espectador en la mente de Santiago. Claro. Bueno, también tenemos una pregunta, esta me parece muy curiosa, de Sergio Paz de Spoiler Time. Y dice, ¿qué tanto influyó Radiohead en la película y cuánto costó meter la canción en ella? Bueno, Radiohead es mi grupo favorito, ¿no? O sea, Radiohead y Metallica son mis dos grupos favoritos de toda la vida. Entonces, en el momento en que leí, bueno, el título de la película, dije, bueno, o sea, 100% Radiohead. En el momento en que terminé de leer el guión, dije Radiohead de nuevo. Y de hecho, en el guión, al final venía una canción que era de un grupo que se llama Squirrel Nut Zippers. Y la canción era Hell, ¿no? Y decía, y no, corte a negros y entra esa canción. Y entonces cuando hablé con Ricardo le dije, no, güey. O sea, tiene que entrar aquí la de How to Disappear Completely de Radiohead. Y es la única canción que voy a poner en la película. Bueno, no. Había otra que quería poner al principio que era de Nine Inch Nails, pero al final ya justo ya. Ahorita nos contará Pablo el presupuesto, pero ya no nos alcanzó. Entonces, nos quedamos nada más con esta de Radiohead. Y cuando le dije a Ricardo, Ricardo me dijo, no lo vas a creer, pero hace, no sé, 3 versiones de guión. Me enseña y decía, termina con la de Radiohead, ¿no? Que seguramente eso influyó también en su elección del título, ¿no? Eso nunca, no recuerdo lo que con él. Ahorita que Pablo nos diga del costo y presupuesto y esas cosas. Las cosas que yo no sé. No es importante, lo importante es que está en la película. Exacto. Y le quitamos Exacto. el sueldo a Luis Javier, Primero aprovechando. no paramos, ¿eh? Todo bien. Eh, digo, no fue tan difícil, ¿no? Conseguir la canción.
Y sorprendentemente no fue tan cara, ¿no? Como lo pensábamos. O sea, sí, las licencias ya cada vez están más protegidas, lo cual me parece correcto. No son baratas, ¿no? Hablamos de miles de dólares, no decenas, no cientos, ¿no? No les diré el mundo exacto, pero bueno, no fue tampoco algo descomunal. Menos mal, menos mal. También hay una pregunta que creo que va muy de acuerdo a todo, porque, por ejemplo, Tete mencionabas que casi no veías terror. Si mal no recuerdo, en Morelia mencionabas que prácticamente no te llamaba la atención el género de terror. Luis Javier, tú sí comentaste que te encantaba el terror, pero no le habías podido entrar. Harold igual, de alguna forma habías hecho cosillas, pero no habías entrado tan a lleno, ¿no? Y Pablo justamente también, ¿no? Y Benjamín Martínez pregunta, ¿les gustaría seguir incursionando o desarrollándose en estos temas o en posteriores proyectos de este género? Sí, a mí, bueno, a mí por supuesto. Digo, lo que justo, lo que platicaba en Morelia es desde que yo quería hacer cine, quería que mi primera película fuera una peli de terror y sobre todo porque era, o sea, siempre como que son las primeras películas de muy bajo presupuesto cuando levantas el dinero y todo eso, como que es, bueno, todos en una casa y algo pasa en esa casa, o todos en la cabaña, ¿no? Entonces como que dije, quiero hacer algo de terror, pero la verdad es que nunca se me ocurrió realmente nada. Entonces se me ocurrieron las otras, ¿no? Tiempos felices y solteras, y dije, bueno, pues vamos a hacer comedia, que también me encanta la comedia, ¿no? Pero, definitivamente, lo que pasa es que creo que lo difícil es encontrar esa historia de terror, este, como que haga la diferencia, ¿no? O que sea diferente, o sea, que sea diferente a lo que siempre vemos, ¿no? O la forma de contarlo. Entonces, a mí en lo personal es como te digo, no se me había ocurrido nada y digo, si llegan más historias, si se me ocurre otra en algún futuro, más bien si se me ocurre una en algún futuro o me llega algún otro guión, por supuesto que le seguiré entrando. Pues yo parecido, parecido a Luisja. Depende mucho, dependerá mucho de la historia. Sí me gustaría, siempre y cuando fuera una historia como desaparecer por completo, en donde no es lo típico de que llegas a una casa embrujada y los muertos o los fantasmas, no sé qué, no, que eso ya lo sabemos y que llegas a, sabes que la familia se muda a una casa y que la casa estaba embrujada y todos terminan muertos. O sea, eso ya fue. Creo que yo no trabajaría en una producción así porque no es algo que me guste mucho. Pero si algo me llamó la atención de desaparecer por completo fue justamente eso, que sí había sobrenatural, sí había el tema de sobrenatural, pero sobre lo más importante era contar la historia de este hombre que estaba perdiendo los sentidos, ¿no? Estaba claro, inmersa la magia y lo sobrenatural, la brujería, pero no era finalmente lo más importante, es el tono, es el color de todo, pero lo más importante era la historia y que sí se estaban contando historias con problemas humanos importantes, trascendentes, ¿no? Estaba de por medio su vida, estaba de por medio sus relaciones, estaba de por medio eh, sus sueños, todo. Entonces, eso para mí, además de sobrevivir, ¿no? Porque creo que las películas de terror normalmente es eso. El principal leitmotiv es que tienes que sobrevivir del mal. Y sí, aquí sí estaba, pero también habían problemas humanos importantes que solemos tener en la vida. Entonces, creo que sí volvería a trabajar en una película así, si la historia está padrísima, como desaparecer por completo. Pablo, Harold. Pablo, Sí, trabajemos en otra, Harold. veamos otra. Sí, Sí, digo, justo a Luis Javier y a mí nos tomó tiempo encontrar la historia, ¿no? O sea, hay muchos temas que nos encantaría explorar, eh, pero sí, encontrar una buena historia y que quieras contarla, ¿no? No es tan fácil, nos encanta, ¿no? Nos encantará seguir explorando el género en sus diferentes subgéneros. Pero sí, cuando encuentras el guión, sea el género que sea, ¿no? Y vale la pena contar la historia, creo que es lo que vale. De hecho, ahora que Pablo lo menciona, justo después de Tiempos Felices dijimos, vamos a hacer una película de terror y estuvimos como no sé cuántos meses peloteando y platicando historias y vamos a hacer esto y vamos a hacer y al final hicimos solteras. Entonces, pues sí, así pasa. cuando sucede.
Sí. Yo sí, a mí sí me encantaría seguir haciendo películas de terror. Sin embargo, yo creo que esta película, yo la veo primero como un thriller. Creo que tiene muchas cosas de thriller súper importantes que también atraen otro tipo de gente. Como decía Luis Javier, en México es un país que consume mucho terror y también tenemos una gran cantidad de directores haciendo cine ahorita, pero también creo que este es un thriller, digamos, con tintes paranormales, que a mí mi género favorito sí es el thriller, sin duda. Perfecto. Y justamente en este tenor por ahí, Joana Nick te también preguntaba un poco de lo desafiante de rodar este tipo de proyectos y por qué apostarles también a hacerlos justamente aquí en México. ¿Quién contesta? Vas, el Jay, no te hagas. No, a ver, sí, o sea, yo creo que, o sea, nuestra industria, que ahí va avanzando, sin duda, o sea, el género pues, más visto es la comedia, ¿no? Y es lo que más se hace y es lo que todo el mundo le apuesta. Está muy bien, ¿no? O sea, a mí me encanta la comedia, yo hice dos comedias. Este, creo que explorar otros géneros también está interesante y creo que es sano para esta industria, ¿no? O sea, tener otras ramas de historias y otros temas, ¿no? En el caso de, mira, como decía Harold, Harold lo puso muy bien, porque yo siempre dije que esta película era un thriller sobrenatural con elementos de horror, ¿no? Este, pero ya que estamos como entrando en estos temas, pues sí, Desaparecer por completo es una película que tiene varios géneros dentro de la película, ¿no? Que es una cosa como atípica dentro de a lo mejor las películas de terror tradicionales, en donde es como terror, terror puro y vámonos. Esta pues juega, ¿no? Tiene distintos matices y va navegando a las aguas, ¿no? Al igual que, que otras películas que les llaman el famoso elevated horror, ¿no? Que no es que yo considere eso, pero bueno, así es como las manejan, ¿no? Entonces, para mí lo interesante es eso, sí seguir apostándole a películas de otros géneros, sobre todo a este tipo de géneros, ¿no? Más allá del terror, al thriller, a la ciencia ficción, que es difícil por los presupuestos, pero sería interesante ver una película en México como de ciencia ficción, este, eh, y, ¿no? O de fantasía, o cosas así que no estamos tan acostumbrados a ver acá, ¿no? Siempre es como drama, comedia, y bueno, ya sabes, las otras. Este, pero, pero la verdad, yo creo que el terror es un género que sí se ve. O sea, sí la gente, hay un público para el terror, sí hay un target muy definido y cuando las estrenan bien, sí las va a ver la gente y sí venden bastante bien. No nada más el año pasado hubo dos películas de terror que vendieron, que fueron las más taquilleras en México, bueno, de las más taquilleras en México para niveles post pandemia, y que las van a ver, ¿no? Definitivamente, con una buena campaña y con una buena promoción, por supuesto que la gente quiere ver eso. Y de hecho, las películas norteamericanas que llegan de terror también, o sea, ahí se puede ver perfectamente cuánta gente las va a ver. Entonces, yo creo que lo que más se ve en México es la comedia y después el terror. Pero también depende, o sea, mucho depende de cuánto le apuestan a las películas los distribuidores para darle esa difusión que se merecen las películas, ¿no? Por supuesto que si una película la lanzan con 20 copias, puta, la van a ver tres personas, ¿no? Pero si una película la lanzan con 1500 copias o 2000 copias, pues está en todos los cines. Ya de ahí que la gente decida o no ir a verla, pues es otra cosa, pero por lo menos el acceso ahí está para todas estas películas. Claro, y bueno, volviendo un poco a lo que es la construcción de la cinta, por ahí nos preguntan si pueden hablar un poco del proceso para el diseño de producción y de arte y cómo eso influyó en ustedes, en sus personajes, Harold, Tete, toda esta cuestión del diseño. Vas, Tete. Harold, moderador. Este, yo creo que, como platicaba hace un ratito, yo no tuve tantas escenas terroríficas como va, pues que jugaban más
en, en este ambiente del thriller. Pero creo que la que más tuve fue en la que hicimos en el bosque, ¿no? En donde había fuego, era de noche, hacía muchísimo frío y pues por supuesto que todo eso condiciona te motiva, te da las herramientas necesarias para que tú puedas sentir mejor, desempeñar mejor, ¿no? Por supuesto que se involucra a favor, ¿no? De la interpretación. Este, recuerdo que íbamos, no sé, yo creo que eran como las 11, 12 de la noche y estábamos en medio del bosque, así perdidísimos, con una fogata en medio, o sea, no había nada y obviamente cosas extrañas, ¿no? Pues por supuesto que sí te da, ¿no? Sí te mete en un mood en el que eh, pues puedes jugar más. Pero de ahí en fuera, bueno, yo estuve como en el hospital y después estuve en casa, que en casa sí tuvimos 2, 3 momentos, pero que eran más como de intimidad de la casa, de su pareja y sobre todo lo que trabajamos mucho en las escenas, que yo tuve las escenas con Harold, fue pues más bien con la tensión, ¿no? La tensión, la preocupación de no entender la incomunicación, eh, eso. Pero sí ayuda, por supuesto, todo el diseño de arte, todo el diseño sonoro ayuda muchísimo. Sí, digo, yo creo que también de las cosas importantes de esta película es no solamente el arte, digamos, sino también la elección de las locaciones, que ya de por sí te dan algo. Y creo que también esta película está en una cosa muy sutil de no mostrarte lo que una película gringa, por ejemplo, te mostraría a nivel folclórico. Creo que esta película toma elementos de la ciudad y te los transmite, pero sin llegar a ponerte, ya sabes, a la Basílica o al Zócalo, a cosas por el estilo. Y creo que eso fue muy importante en eso. Y a la vez, los elementos creados por arte, y cámara y sonido y todo, o sea, a mí sí me generaban un ambiente perfecto como para desarrollar el personaje. Y creo que, o sea, por ejemplo, a mí de los que más me llamaron la atención fue el espacio donde le hacen una limpia al personaje, ¿no? O sea, pero no el segundo, sino el primero, que parece muy sencillo, pero para mí tenía mucha potencia en cuanto a lo que expresaba en ese momento para el personaje. Creo que siempre fueron cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, también una anécdota es que en la escena, este lugar donde estamos en la montaña, en un lugar bastante frío, pues estábamos filmando en la noche y ya habíamos acordado, Luis y yo, que no llevaba chamarra porque no llevaba chamarra, pero hacía un frío tremendo y yo así de, oiga, profe, ¿puedo llevar chamarra? Y pues no, porque tu personaje no siente, cabrón. Y entonces, pues eso también le da como una cosa bien interesante a cómo nosotros los actores podemos abordar los espacios, ¿no? O sea, de repente sí tenemos no solamente que actuar ante la ficción, sino también actuar ante la realidad para enfrentar, como por ejemplo ahí el frío. Y esos elementos creo que permiten a uno adentrarse de una manera muy a gusto hacia. Creo que te quitan la necesidad de estar sobreactuando y creo que en ese sentido sí, los espacios todos están súper buenos en esta peli. Excelente. Nos estamos acercando a la recta final de esta conferencia de prensa, pero antes, el público y los compañeros por ahí, en específico, Marisa Garza, creo que soltó esta pregunta bien interesante. Quiere saber cuál es su película mexicana de terror favorita. La mía, Cronos. Digo, obviamente todo lo de Taboada me encanta, Veneno para las Hadas, Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche, sin duda son grandes pelis. Este, y de las más nuevas, Somos lo que hay. Es una que cuando fui a ver al cine, a mí me impactó, o sea, sí me gustó bastante. Ujú. Sí, Ah, yo diría dos, yo le robaría dos igual, o sea, Cronos para mí también es súper importante, de hecho es mi favorita de todo del Toro. este, el Espinazo pues no la podemos considerar, no, la otra, la del Berinto no la podemos considerar tanto mexicana, pero sí, Somos lo que hay, y yo se agregaría Huesera. A mí Huesera el año pasado me generó bastantes cosas importantes como espectador, y sí, esas.
Sí, nada más esas. Pablo, Cronos también. Disfruto mucho las películas, ¿no? Que mencionaron, pero sí, Cronos creo que fue para muchos un parteaguas, ¿no? O sea, digo, para Guillermo sin lugar a duda, ¿no? Pero sí, para todos nosotros como esa generación de encontrar esa voz de género en México fue también muy particular. ¿Tete igual? ¿Vas por Cronos? No, pues qué interesante, chicos, ¿eh? Me están dejando mucha tarea. No, pues te digo que más bien yo estaba como muy alejada de este género, pero ahora tengo una, y creo que mi favorita va a ser Cronos, ya que todo el mundo quiere Cronos, pues mi favorita también va a ser Cronos. No, pero yo también vi Huesera y me pareció una película súper interesante también justo por esto, porque por lo que decía acerca de las películas de terror o de este de thriller, en donde nos estamos yendo en México por una historia que tiene más que ver con lo humano que con el hecho del horror en sí mismo. Entonces eso también lo festejé mucho de Huesera, ¿no? Que había temas por ahí escabrosos que tienen que ver con la vida cotidiana y eso me parece increíble que se esté haciendo en México. Me estoy acordando de Santa Sangre, ¿se podría caracterizar como? Sí, sí, de Pero alguna Podría. manera. Bueno, esa sí la vi. Pero bueno, Cronos, sí, Cronos, la voy a ver. yo agregaría también otra, viendo aquí que está, bueno, que Mantícora, así, hay una española Mantícora que vimos hace un año, tú también la viste, ¿verdad, LJ? La vimos en ¿Cuál, un cuál, cuál? festival. Mantícora, una española. Ah, pero esa no es de terror, ¿no? Es como un drama ahí medio. Sí, es la de Sí, sí, sí. Bermud, la de Carlos Bermud. No entra en el género fantástico de terror, no. No, Ah, no, no. entonces no. Entonces esa no la sacamos. Entonces. Y no es Bueno, mexicana. Nos faltó las tinieblas que Luis Latinoamérica. Bueno, Ah, las claro. tinieblas, sí, ¿verdad? por supuesto. ¿cuál? Ahora tengo que decir las mías, las Tinieblas tinieblas. y desaparecer por completo, por Nieblas. supuesto, sí. No, hay grandes directores, ¿no? De género. También tenemos, pues, estas compilaciones de cortos, ¿no? Que hay grandes exponentes del género, hay que seguirle apostando, ¿no? Hay voces importantes en muchos géneros, ¿no? Y habrá que echarles ojo, porque siempre vale la pena descubrir, ¿no? Nuevas voces. Perfecto. Y bueno, para cerrar con la conferencia, si pueden compartirnos con cuántas copias van a llegar a cines, desaparecer por completo, perdón, y si después ya tienen pensado en qué plataforma se podrá ver la película también. Primero nos tienen que dar billetazos, ¿no? Para salir. Salimos ahorita junto con Mantícora en una distribución independiente. Salimos con 300 copias, ¿no? De entrada, lo cual nos da la posibilidad de estar en toda la República Mexicana. Eh, Nos sentimos muy contentos de esa parte. Y después los planes, pues estamos todavía en espera, ¿no? Esperemos tenerles noticias pronto, pero la salida ahorita que nos importa es la de los cines y que la gente vaya y disfrute la película, que tiene una gran experiencia, eso sí se los podemos decir, ¿no? Una gran experiencia sensorial y que se disfruta mucho en cine. La reacción los sorprenderá, ¿no? Como a nosotros cuando estuvimos en las funciones y es una experiencia muy, muy chida, ¿no? Hacia el final de la película. Perfecto. Pues Pablo, Luis Javier, Harold, Tete, muchas gracias por su tiempo, por el espacio, por esta charla con los medios, por compartirnos muchas cosas interesantes, algunas hasta divertidas y escabrosas acerca de esta realización de desaparecer por completo. Muchas felicidades y pues nada, muchas gracias también a los compañeros de prensa que se conectaron a la conferencia. Gracias por sus preguntas y pues no se pierdan desaparecer por completo. Ya aquí está prácticamente el estreno a la vuelta de la esquina. Gracias a Mantícora Destrucción, a Caluma por todo esto. Y pues nada, disfruten y que sigamos apoyando al cine de género. Muchas Muchas gracias. gracias, Aaron. Hasta luego. Gracias, chao.